Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis ahí, no? Estáis mejor que yo, ¿eh? Estáis mucho mejor que yo. Muy bien. Le damos gracias porque podemos estar aquí, ¿no? Y tenemos expectativa de lo que Dios nos quiere ir enseñando. No solamente hemos venido a adorarle, ¿no? Que es algo muy importante a reconocer en nuestro corazón, sino que hemos venido también a seguir aprendiendo y a que Él siga haciendo cambios en nuestra vida. Para hacer todo cambio en nuestra vida, Dios está dispuesto. ¿Alguien sabe esto? 3 manos. Bueno, yo creo que hay más. ¿Alguien sabe? Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. De hecho, ha entregado a su Hijo Jesús para poder cambiar nuestra vida, para que nos vaya mejor aquí en la tierra y por la eternidad. Pero hay una parte muy importante que es nuestra disposición. Hay una parte muy importante, es que nos atrevamos, y para eso nosotros necesitamos entender bien lo que Dios nos pide para hacerlo bien. Yo creo que hoy nos quiere hablar. Hoy no tenemos una palabra muy emotiva. Hoy yo creo que no nos van a salir lágrimas ni nada de eso, por lo menos de emoción. Con lo cual, quiero pedirte ahí donde estás, que cierres tus ojos, ¿sí? Yo necesito oración, pero yo creo que tú también la necesitas para recibir esta palabra, porque, como digo, es la parte que nos compete, ¿verdad? Dios quiere hablarnos y el Espíritu Santo está aquí, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Dios está, y está no solamente por estar, sino que está para cambiar, para reconducir, está para alegrar, está para enseñar. Así es que, ¿por qué no tienes una conversación con Dios en esta tarde? ¿Por qué no le dices: Señor, hoy vengo y quiero escuchar tu palabra, sea la que sea, la que tú creas que necesito? Díselo, porque hoy tampoco tenemos prisa. Querido Dios, nos acercamos a ti en esta tarde también con ese temor reverente, buscando, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Dios mío, esta palabra ha llegado hasta nosotros. Dios mío, te ha costado mucho, ha costado vidas, Dios mío, el que podamos, con la libertad que tenemos hoy, poder acercarnos a ella. Así es que no queremos hacerlo de cualquier manera. Abre nuestro corazón. Pido, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar, que lo hagas con libertad. Nosotros te damos toda la libertad para que nos trates, para que nos enseñes lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda de lo que Dios nos enseñaba la semana pasada a través de nuestro pastor? Yo os voy a hacer memoria, yo es que vengo más preparado, ¿eh? La semana pasada nuestro pastor nos llevaba a una reflexión, ¿verdad? ¿Os acordáis un poquito de esto? Nos hablaba de la importancia de saber dónde están nuestros tesoros, de saber cuáles son las cosas que a nosotros nos importan. Y nos decía que es importante que nuestros tesoros estén en un lugar adecuado, ¿sí? Nos hablaba en primer lugar, de Abel y de Caín, esa primera ofrenda en Génesis, donde Dios ya empezó a mostrarnos un poco que todo no le da igual. Y hablaba de cómo Caín se acercó a Dios con una ofrenda que era la ofrenda que él pensaba, porque él se dedicaba a sembrar la tierra, y entonces Caín cogió una ofrenda y se la llevó al Señor, y dice que Abel hizo lo mismo, pero con lo que él trabajaba, con un animal, pero dice que Abel llevó lo más precioso, las primicias, lo primero, lo mejor, se lo llevó, y dice la palabra de Dios que a eso a Dios le agradó, y no le agradó la ofrenda de Caín, además dice, ¿verdad? Entonces ya nos empezaba ahí a enseñar el Señor. Luego Salvador también, nuestro pastor, nos llevó a la reflexión también en la vida de Jacob, ¿os acordáis? De cómo, pese a no ser el llamado a heredar la primogenitura, pero que el hombre
a su manera, también es verdad, pero el hombre buscó esa primogenitura, esa herencia espiritual de la manera que pudo, ¿verdad? Y cómo a la vez Esaú medio la despreció, dice la palabra que la despreció. Y entonces es muy importante saber dónde están nuestros tesoros. Y ahí nos fuimos a casa dándole vueltas. Señor, ¿dónde tengo mi tesoro puesto? ¿En qué se me está yendo la vida a mí? A Dios eso le importa. Nos llevaba a Mateo 13:44, esa parábola cortita que Jesús dio, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. Y dice la palabra, en medio de su entusiasmo, este hombre escondió nuevamente este tesoro y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Yo quiero seguir a partir de aquí y ir un poquito más lejos en esta reflexión. Vamos a ir buscando nuestros tesoros, por eso yo pedía que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Con esta parábola, con este mensaje, con esta parábola Jesús busca un hombre, busca la consecuencia del Evangelio, ¿verdad? El reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro, ¿verdad? Y Jesús está haciendo un paralelismo entre un tesoro y el Evangelio. Ese tesoro precioso que Dios quiere que nosotros valoremos. Hasta un punto en el que en esta tarde vamos a hablar. Y dice que la consecuencia es que un hombre o una mujer cuyo corazón ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y que ha entendido su realidad y el que era su destino sin Dios, un hombre o una mujer que ha recibido por la fe el perdón de sus pecados, creyendo que cuando Jesús fue crucificado sobre su cuerpo, allí también estaban sus pecados, un hombre que cree esto, un hombre o una mujer que cree como consumada, como sellada su salvación eterna, un hombre o una mujer que conoce su identidad, ahora ya no ahora ya como hijo, con lo que ello supone, su identidad como un hijo de Dios, del Creador de los cielos. Está dando por supuesto Dios que un hombre que conoce y cree en todas las promesas y en el poder de Dios hoy y cada día para llevarlas a cabo porque es un Dios poderoso, un hombre que cree firmemente que Dios es bueno y que Él sabe lo que es mejor, necesariamente su forma de entender la vida, su escala de valores debe de cambiar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Necesariamente su escala de valores para las personas que han entendido esto de parte de Dios, su escala de valores debe cambiar. Y digo debe cambiar porque a veces no cambia. Esto no es un proceso inmediato ni automático. En algunas personas este proceso es un poquito más rápido, en otras personas no tanto. En otras está parado. Esta palabra, la palabra que Jesús dio, es una palabra para personas cuyo corazón había sido regenerado, que querían lo de Dios. No era una palabra para incrédulos. Estaba diciendo, vosotros, el hombre que ha tenido un contacto, que sabe lo que es el reino de los cielos, es capaz de vender todo lo que tiene con entusiasmo y cambiarlo por coger esto, por abrazarlo, por vivir. Ese será a partir de ese momento su tesoro. Y digo porque esta palabra es para una persona regenerada, porque todas las personas no tienen este balance. ¿Entendéis? Una persona que no ha entendido nada de Dios, sus valores no se mueven. No pueden moverse. Sus valores están en las cosas que puede tocar, porque su mente no puede entender las cosas espirituales. No las puede entender. Un hombre, independientemente del punto donde esté, cuyo corazón es regenerado, que Dios ha empezado una obra de restauración, empieza a entender lo de Dios. Dice en Ezequiel, capítulo 36, verso 26, es una promesa de Dios, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que Dios vino a hacer con su Espíritu Santo. Vino
a cambiar un corazón de piedra que no podía entender lo de Dios, y lo cambió en un corazón de carne, en un corazón sensible. No era un corazón perfecto, pero es un corazón sensible a lo de Dios. Y empezó, en ese momento, el Espíritu Santo se va abriendo camino, la luz de Dios empieza a traer claridad. Pero es el comienzo de un proceso. Es el comienzo de un proceso. El hombre, la mujer con un corazón regenerado, sigue siendo un hombre y una mujer atado a pasiones. ¿A alguien le parece? ¿Le suena esto? ¿A alguien le suena esto? Amén, sí, sí, nos suena, nos suena. Al apóstol Pablo también le sonaba. Hay muchos tesoros, ¿verdad?, que Dios viene a reorganizar en nuestra vida. Como comenzó diciéndonos nuestro pastor, hay muchos tesoros. Hay muchos tesoros cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Esto fue en el primer siglo, pero yo creo que esto ha ido a peor, ¿no? Hay muchos tesoros que están desorganizados y que Dios necesita organizar. Dios necesita organizar. Yo creo que los mayores tesoros, por entrar ya en cosas concretas, son todo lo que tiene que ver con nosotros. Lo que me gusta, mis expectativas, mis sueños, ¿sí? Lo que los demás piensan de mí, lo que yo pienso de los demás también. Tesoros que vienen con nosotros desde que somos pequeños, y la mayoría de estos tesoros se consiguen con dinero, ¿sí? La mayoría de estos tesoros se consiguen con dinero. Hoy vamos a hablar del dinero. Cierra la puerta que no escape nadie aquí, por favor. Hoy vamos a hablar de dinero. Hoy vamos a hablar de cosas que de verdad nos importan mucho. Nuestro amor al dinero, nuestro gran tesoro. ¿Os suena esto? Jesús sí lo sabía. En los 3 años de su ministerio, habló del dinero, de las posesiones, como de ninguna otra cosa. Como de ninguna otra cosa. ¿Os habéis dado cuenta? La mayoría de sus parábolas y de sus ministraciones, de sus conversaciones, de una manera u otra hablaban del dinero o de las posesiones. Porque sin duda, el dinero es nuestra gran pasión. Nos parece que con esto conseguimos todo aquello que anhela nuestro corazón, que anhela nuestra alma. Hay una parábola que explica muy bien esto. El problema que tiene esto, mejor dicho. En el mismo capítulo 13 de Mateo, Jesús empieza hablando de la parábola del sembrador. Empieza hablando de que un sembrador empieza a sembrar. Y dice que la primera parte de la semilla cayó al borde del camino. Otra parte de la semilla cayó entre pedregales. Y otra más cayó entre espinos. Por fin hubo una parte que cayó en una buena tierra y dice que esta dio mucho fruto. Los apóstoles, yo creo que no lo entendieron mucho. A partir del versículo 18 empiezan a preguntarle: Jesús, ¿tú qué quisiste decir con esto? Y Jesús empieza a explicarles. Le dice: mira, la primera parte, la semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio. Un evangelio fue sembrado y cayó en personas que no lo entendieron, y rápidamente, quizá en un momento emocional, creyeron entender, pero nada más que salieron por la puerta se les olvidó. No hubo ninguna consecuencia. Hubo otra parte que cayó entre pedregales, y esta parte es aquella palabra que cae en personas y que esa semilla llega a caer en tierra, aunque con piedras, y empiezan a entender, pero no profundizan en la palabra. Rápidamente el enemigo viene, dice, y roba. Cuando llega la persecución o cuando llegan los problemas, las personas dejan a un lado el Evangelio y se van porque no han llegado a profundizar, no le han dado tiempo, no se han preocupado de buscar una consistencia en ese Evangelio. Se han quedado en lo superficial. Y hay una tercera tipo de personas que es la que más nos importa esta tarde. Es cuando esta semilla cae, pero cae
entre espinos. Y dice la palabra que este tipo de palabra es la que cae en personas que lo abrazan y profundizan, pero dice que la pasión por las riquezas y el afán por las cosas de esta tierra hacen no que se muera. No dice la palabra que se muera, dice que no da fruto. Ese tipo de personas crecen y viven. El Evangelio está, pero no dan fruto. Viven sin fruto. Viven entre sombras, viven entre espinos, viven entre complicaciones. No tienen un color, no hay una vida verdadera porque no llegan a dar fruto. Y como sabéis, toda planta está diseñada para dar fruto. ¿Qué valor tiene el dinero en nuestras vidas? No estamos hablando ya de los tesoros. Yo quiero centrarme en esta tarde, así lo he recibido. ¿Qué valor tiene el dinero, las posesiones en tu vida, en la mía? ¿Estamos usando el dinero según el criterio de Dios? Quiero decir en esta tarde, en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, verso 17, hace una aclaración que me parece importante. Y les habla a los ricos. Le dice Pablo a Timoteo, sabéis que Timoteo era un joven pastor y Pablo se sentía con la necesidad de cubrirle, de enseñarle las cosas importantes y le manda estas 2 cartas, ¿no? Y en una de las cartas le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, pero termina diciendo, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Hermanos, para que las disfrutemos. No está hablando, y yo creo que cuando hablamos de este tema, siempre, a mí me pasa a menudo, que yo me pongo a un lado y digo, porque yo no tengo mucho. Yo no soy rico. Pero esta palabra no es para ricos. Es para personas que no saben colocar el dinero en su sitio. Es para todos nosotros. Porque no es sencillo crecer con el dinero que todo lo puede comprar y colocarlo en su sitio adecuado. Yo creo que no es sencillo. Dice, habla con los ricos. Oye, dile que no se afanen por las cosas, que las disfruten, solamente que las pongan en su lugar. Yo creo que tendría que haber dicho a los pobres también, diles lo mismo. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el lugar donde está puesto, la importancia que nosotros le damos al dinero y a las cosas materiales. Nos vemos como mayordomos que son administradores de algo que Dios nos ha dejado, o nos vemos como Gollum con este es mi anillo, este es mi tesoro, estos son mis cosas, esta es mi cuenta, esto no lo toques. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo te ves? ¿Cómo vemos nuestros recursos frente a la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor? Repito, independientemente de tu poder adquisitivo, cada una en la medida que tiene. ¿Cómo te ves? ¿Sabemos lo que estamos haciendo cuando ofrendamos? ¿Está nuestro corazón bien colocado cuando damos nuestras ofrendas? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? John Piper dice, lo que hacemos con nuestro dinero es una evidencia de dónde creemos que se encuentra la alegría, la vida, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. Y sigue diciendo, no es lo que dice tu boca lo que revela tu sistema de valores, es lo que haces con tu dinero independientemente de tu nivel económico. No es lo que decimos la mayoría de las veces, Jesús ya lo decía, ¿verdad? No es lo que dice nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón. Este mensaje es un mensaje para seguir caminando, porque, como digo, tenemos un proceso y como que Dios entra en nuestro corazón y tiene intención de ordenar. Tiene intención de ordenar las cosas, como he dicho, poner cada cosa en su lugar,
en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. En nuestra iglesia también. ¿Crees que nosotros como iglesia tenemos un problema con esto, con el dinero? Estaba pensando en casa, vengo con ventaja con vosotros. Y yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que como iglesia tenemos un problema con el dinero, nuestra iglesia. Los que vienen de visita, pues me perdonáis hoy. Hoy es un día excepcional. Nunca jamás escuché hablar de dinero en este altar, en 20 años o 25 años, como lo estoy haciendo hoy. Pero lo recibí fuerte. En 30 años o 30 y pico años que tiene de historia nuestra iglesia, hasta hace solo 1 año y medio hemos empezado a sostener a nuestro pastor. Desde hace solamente 1 año y medio hemos empezado a sostener a nuestro pastor. Tenemos un precioso local muy bonito, le damos gracias a Dios por el local, tenemos un aire acondicionado, tenemos unas dependencias. Eso fue rápido. El proceso de responsabilizarnos de cubrir a nuestro pastor, como dice la palabra, hasta hace 1 año y medio. Eso habla de carencias, en mi opinión. Decir también que a día de hoy, con las ofrendas, no cubrimos al pastor. Estamos en un proceso, pero como hemos visto hace poquitos días, nosotros hemos dado ese paso de fe recientemente, él especialmente, porque entendemos que es la voluntad de Dios. Ya casi nos arrinconó Dios, yo creo. Ya casi nos arrinconó. Pero aún nuestras ofrendas no cubren el salario de nuestro pastor. Lo hacemos por fe porque en todo el tiempo que no estuvimos con esa responsabilidad se crearon unos ahorros que cubren al pastor y lo cubrirán durante un tiempo. Pero yo creo que no lo hemos entendido. Esta iglesia ha llegado a tener 200, cerca de 300 miembros. Y nunca hemos cubierto de una manera completa al pastor. Pero desde el principio tuvimos aire acondicionado. Estamos en un proceso, pero hay cosas que nos tienen que llevar a pensar. Es verdad, como nos dijo Pedro, que las ofrendas en los últimos meses han subido de tal manera que es muy posible que a final de este año ese equilibrio ya se dé. Impensable cuando lo decidimos, un desvío bestial. Yo creo que Dios está empezando a moldear nuestro corazón, está empezando a colocar las cosas en su sitio, ¿verdad? Para que empecemos a tener fruto, el fruto que Dios quiere. El fruto que Dios quiere. En nuestro proceso, de regeneración como iglesia, ¿está bien ubicado el dar? ¿Está bien colocado? ¿Está colocado en su sitio? Hay preguntas que hoy me gustaría contestar. ¿Debemos diezmar o ofrendar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es bíblico hacerlo? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre ofrendar y diezmar? Estas preguntas, muchos de nosotros las hemos hablado a nivel particular y cuando hemos hecho los discipulados para los bautismos, pues hay un apartado que se explica para que las personas no tengan una base, ¿verdad? Pero desde aquí me parece oportuno hoy hacerlo también. Y voy a echar un trago de agua porque yo os veo afligidos. Os veo. Así es que voy a beber yo por vosotros. Vamos allí. Vamos a intentar con la ayuda de Dios contestar estas preguntas y yo tengo mis conclusiones. Espero que al final podamos tomar una conjunta o que me corrijáis. No hay problema, no hay problema. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, como Salvador nos habló la semana pasada. El primer lugar donde aparece una ofrenda es en Génesis 4. Caín y Abel. Caín era un labrador de la tierra y él en un día prepara 4 cosas, yo no sé si hizo unos panes, pero de lo que él trabajaba preparó algo y se lo llevó a Dios.
Y dice que Abel hizo lo mismo, se mató un cordero, vio el mejor cordero que había. Y dice, este es para Dios. A diferencia de Caín, que parece ser, como hemos dicho antes, que cogió lo primero que pilló por allí. Y dice la palabra de Dios que los dos le llevaron ofrenda. Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Pero era una ofrenda y era voluntaria. Nadie se la pidió. Dios no se la pidió. Fueron ellos que intuyeron por alguna cosa que querían hacerlo y que eso le iba a agradar a Dios, como así fue en el caso de Abel, pero nadie se lo pidió. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es en el Génesis 8. Noé, después de haber vivido si habéis visto la película, después de haber vivido una situación impresionante, de escuchar a las personas tocar el barco ahogándose, después de estar un montón de días en el mar y ver caer agua como nunca y de ver tapar toda la tierra, al final el arca se posa y él sale después de muchos días y allí lo primero que hacen es sacar todos los animales y lo primero que hace Noé es coger aquellos animales perfectos, dice la palabra, que él había preparado para ese momento, y dice que fue y levantó una ofrenda al Señor y le agradó. No fue cualquier ofrenda, fue animales sin defecto, animales perfectos, porque era para su Dios y le agradó. ¿Sabéis? Nadie se lo pidió, nadie le pidió la ofrenda, salió de su corazón el ofrecérsela a Dios. El tercer lugar donde aparece una ofrenda, también se nos habló la semana pasada, es en la persona de Abraham. Abraham era una persona rica, tenía muchas posesiones. Por circunstancias se va a la guerra y venció un montón de reyes y viene cargado de riquezas y se encuentra con Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, de Jerusalén. Era el sacerdote, nos dice en Hebreos. Era un símbolo de Dios. Y lo que hace Abraham es de todo el botín, separa de lo mejor, el 10%, es la primera vez que se habla de diezmo. Y se le ofrece a Melquisedec, se lo ofrece. ¿Sabéis? Nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque él quiso. Ni antes ni después volvió a hacerlo. Fue algo que salió de su corazón. Seguimos. Jacob, este ejemplo es desastroso. Jacob quiso negociar con Dios. Oye, si me forras a mí, si me das muchas cosas, pues entonces yo te daré el diezmo. Dice también. Ese ejemplo, borrarlo. Este tío no estaba acabado, estaba en un proceso. Dios estaba trabajando con él, pero él quería hacer trueque con Dios, él quería medio engañar, quería cambiar el favor de Dios por el diezmo. ¿Entendéis? Es el segundo lugar, ese lo borramos. Está para que lo tengamos en cuenta de lo que no hay que hacer. Hay luego un caso muy concreto, está en el libro de Génesis, capítulo 44, capítulo 41 y verso 34. Es el caso de José. José es llevado a Egipto y allí, después de muchas penurias, conocéis, voy a ir rápido porque quiero llegar al final, quiero llegar al final. En el capítulo 41, José, el rey de Egipto, tiene un sueño de unas vacas flacas, unas vacas gordas y quiere una revelación. ¿Qué es lo que está pasando? Y José recibe una revelación de Dios y es llevado delante del rey y le dice, mira, los próximos 7 años va a haber abundancia de comida, pero los siguientes 7 va a haber escasez, mucha escasez. Así es que le dice, tienes que pedir que las personas den el 20%. Es la primera vez en la palabra de Dios donde se ve un tributo, que Dios manda un tributo, un mandato, un impuesto. El 20%, le dice. Tú di a las personas que tienen que dar el 20%, lo guardarán y servirá para cubrir en los 7 años de escasez. Dios lo mandó, lo hicieron y funcionó, el 20%. Y funcionó. Luego llegó la ley. Moisés en aquel monte en Sinaí recibe de parte de Dios la ley. Y en Levítico 27, 30 y en Números 18 del 21 al 24, Dios le explica a Moisés cómo iba a funcionar aquel pueblo que ya iba a ser nación y que era la nación de Dios. Eso era una teocracia. Dios decía lo que se tenía que hacer a través
de los sacerdotes y de los levitas, de las personas encargadas de esto, Dios decía cómo se tenían que hacer las cosas. Y Dios estableció allí un sistema de impuestos. Así se iba a sostener la nación que Dios decía que era su pueblo, que Dios había creado. Y aquí nos explica, dice, mira, de las 12 tribus, una de ellas, la tribu de Leví, a esta no se le va a repartir la tierra. En ese momento estaban repartiendo la tierra de la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. Vosotros no tendréis porción. Vosotros os dedicaréis exclusivamente a las cosas de Dios. Sin embargo, las otras 11 tribus darán el 11%. Lo llevarán al templo para vuestro sostenimiento y el sostenimiento del templo. Allí se ve la primera vez que se habla de diezmo de parte de Dios para su pueblo. Y se llama el diezmo de los levitas. Pero hay más diezmos. He caído muerto yo. Sigue. Y en Deuteronomio 12, 6 a 7, nos hablan de otro diezmo. Este primer diezmo, el de los levitas, este era un diezmo obligatorio. Esto no era voluntario. Esto era un tributo que se tenía que pagar. Dice en Malaquías capítulo 3, me estáis robando, porque no me estáis dando los diezmos que son míos. Dios entiende que eso era suyo. Y cuando su pueblo, que lo hacía constantemente, no lo daba, Dios se sentía ofendido. Sigue, y en Deuteronomio capítulo 12, versos del 6 y 7, habla de otro diezmo. Otro diezmo, otro 10%. Diezmo significa el 10% de lo que ingresas. Y era un diezmo obligatorio también. Y este diezmo no era como este que se llevaba al templo para entregarlo a los levitas. Este lo llevaban al templo y se lo comían juntos en el templo. Era llamado el diezmo de los festivales, también era el diezmo. Y buscaba el promover la comunión, el estar juntos, las fiestas. ¿Verdad? El estar juntos compartiendo la comida, el 10% era para eso. Esa es la importancia que Dios le daba. Deuteronomio, capítulo 12. En Deuteronomio, capítulo 14, nos habla de otro... ¿Cuánto llevamos ya? Yo veo gente que está roja ya. Tranquilos, tranquilos. Llevamos 10% para los levitas, el diezmo de los levitas, el 10%... De los festivales hay otro 10% más. Deuteronomio 14, 28 al 29. Cada 10 años darás el 10% para los pobres, para los extranjeros, para las viudas. Cada 3 años el 10%. Los de matemáticas, ¿cuánto llevamos? 10 y 10, 20, 23 y pico. El 23 y pico por ciento. Vamos bien, vamos bien. Más que nosotros. ¡Buah! Hay más. Hay más. Levítico, capítulo 19 y 9. Dios les dice, no segarás hasta el último rincón. No segarás hasta el último rincón. Este no tenía porcentaje, pero lo que les estaba diciendo Dios es, cuando tú vayas a segar, no lo recojas todo. Déjate las esquinas. Déjate voluntariamente sobras en las esquinas de tus campos y de tus árboles para que vengan también los pobres, las viudas, los extranjeros. ¿Os suena ¿os suena este? En el libro de Ruth. Le salvó la vida. ¿Sí? Le salvó la vida. Y llevamos ya 26 o 27%. Algunos se escandalizaba o me escandalizaba del 10%. Y llevamos el 20 y pico por ciento. Aparte de estos diezmos que eran obligatorios para esa nación de Israel, estaban las ofrendas. Hay quien ya va con calculadora. En Éxodo 25:2 dice, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis ofrenda. Está haciendo una diferencia entre el diezmo, que para Dios era completamente obligatorio, y las ofrendas, que eran cosas que Dios pedía, pero que tenía que encontrar cabida en el corazón de su pueblo. Esa era la diferencia. Pero hay algunos matices. El contexto de esto es que iban a hacer el primer templo
y necesitaban oro, plata, necesitaban telas escogidas, necesitaban buena madera para hacer aquel primer templo bonito, aquel lugar santo, el lugar santísimo. Y ellos lanzaron eso al pueblo. Oye, aquel que tenga en su corazón, dice en Éxodo 35:4, tomad entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero hay algunos matices que dice en el 35:10, todo sabio de corazón vendrá y traerá lo que Dios ha mandado. Y en el 35:21 y 22 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Hubo un momento en que Moisés tuvo que decir, no traigáis más. No traigáis más. Sobra ya. Por favor, no traigáis más. Eso es lo que ocurrió allí. Esto es lo que nos habla el Antiguo Testamento. Obviamente hay otras muchas ofrendas, pero he recogido estas para localizar la diferencia que Dios veía con los diezmos. En el Nuevo Pacto comienza a partir de la muerte de Jesús. No se habla del diezmo. A partir de la muerte de Jesús no se habla del diezmo más que en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se alude al diezmo como de la ley de Moisés, del viejo pacto, un pacto que terminó con la muerte de Jesús y siendo reemplazado por el nuevo pacto de la gracia, con un nuevo sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. De ofrendas sí se habla, de diezmo no se habla. De diezmo no se habla. Pablo sí nos habla mucho de la necesidad de entender nuestra responsabilidad en las 3 áreas de la Iglesia. Pablo se esfuerza en muchas de sus cartas, ahora lo vamos a ir viendo, en la necesidad que tenemos de responsabilizarnos en las 3 áreas que tiene la Iglesia. Como sostenimiento del ministerio, en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberán ser respetados y bien remunerados, en especial los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 9:14, la segunda responsabilidad como sosteniendo a la expansión del Evangelio. Nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios. El Señor ordenó que los que prediquen la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Esto lo está enseñando a la iglesia de Corinto y eso ha quedado para nosotros. Ha quedado para nosotros, que somos su iglesia. Y como ayuda a los pobres, en 2 de Corintios, de una manera muy especial, pero en toda la palabra, en el capítulo 8, habla de esa ofrenda a Jerusalén. Y desde el principio del Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron desde el principio su responsabilidad, cosa que ahora nos parece un poco medio normal, pero que en aquellos tiempos no lo era. Era responsabilizarse de las viudas, de los pobres. Ellos dejaban las cosas en los campos para que los pobres se buscaran la vida. Pero los apóstoles entendieron que esa era su necesidad, era su responsabilidad, Era su responsabilidad el cubrir a las personas que estaban pasando un momento delicado, las viudas que no podían trabajar por su situación en aquellos tiempos cultural, como mujeres y como viudas, los huérfanos, los extranjeros. Desde el libro de los Hechos nos habla de nuestra responsabilidad. A la respuesta, debemos diezmar hoy. ¿Pecamos si no diezmamos? Yo creo que no. Yo creo que no. El Nuevo Testamento no nos dice que nosotros debamos de diezmar como tal. No lo dice. Y la Biblia es la que manda. No lo dice. Dice que tenemos que ofrendar.
No hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que nos obligue a diezmar bajo el temor de pecar. Sí, nos dice que tenemos que ofrendar, que tenemos que responsabilizarnos. Cuando Pablo hablaba en el Nuevo Testamento, hablaba de algo voluntario. Pero ¿cómo tiene que ser esa ofrenda? Yo creo, sinceramente, yo no sé, yo sinceramente lo que creo es que Dios no quiere niños. Yo creo que el proceso del pueblo de Dios es un proceso como el que tenemos nosotros con los niños. En el Antiguo Testamento, Dios se guiaba por normas. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y entonces, de alguna manera, ellos sabían lo que tenían que hacer y chimpún, era algo mecánico. ¿Entendéis? No sé si lo veis como yo. Pero llega un momento en que Dios no quiere relacionarse con nosotros con mandamientos, igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Mis hijas, Daniel ya no, pero mis hijas cuando son pequeñas yo no les puedo explicar muchas cosas. Hay cosas que les tengo que decir, esto se tiene que hacer así. Pero llega un momento en que eso no se tiene que hacer ya. Yo no le puedo decir a mi hija ya con 18 años lo que tiene que hacer. Necesito que ella sepa lo que tiene que hacer. Necesito que en su corazón ella entienda lo que significa eso. ¿Entendéis? Ya no sois niños. Jesús nos dijo también. Pablo decía, ya no sois niños, os puedo hablar un poco más sólido. Un poco más sólido. Hay un pasaje en la palabra de Dios en los que se ve muy bien el proceso de la ofrenda. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 15, del 1 al 5, perdón. 2 Corintios capítulo 8. Dice así, el contexto, bueno, vamos a leerlo primero. Dice así, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Él dice, estamos estudiando en la iglesia de Corinto en los jueves, entonces sabemos un poco, pero la iglesia de Corinto era una iglesia relativamente nueva, que Pablo había fundado y que él iba a través de las cartas, había estado allí por años, pero luego a través de las cartas él iba reconduciendo. Y entonces Pablo les dice, yo quiero que sepáis, yo necesito que sepáis esto, necesito que sepáis cómo funciona esto. En el versículo 1. ¿Cuál era el trasfondo de esto? Macedonia era una nación, Corinto es la parte sur de Grecia, en Macedonia está en la parte de arriba, eran prácticamente vecinos. Macedonia era un país, en ese momento había sido, su esplendor fue hace 300 años con Alejandro Magno. Si a alguien lo suena, Alejandro Magno montó un imperio impresionante y Alejandro Magno murió sin descendencia. Y cuando murió, pues ese vasto imperio empezó a pelear entre sí mismo por conseguir el dominio. De tal manera que fue un desastre porque estaban siempre con guerras y con luchas para ver quién conseguía, y de ser una nación potente, era un desastre. Era un desastre. Era un desastre. Para colmo, no solamente entre ellos se habían peleado, sino que cuando ya medio lo estaban arreglando, que no tenían un duro ya, vinieron los romanos y ocuparon
en Macedonia, toda esa zona, conocéis todo el Mediterráneo, de tal manera que se apropiaron de las canteras de oro que tenían, aprovecharon el puerto y todo eso, de tal manera que Macedonia estaba en la más absoluta miseria. Estaba en la más absoluta miseria. Pablo lo explica, estaban en una pobreza absoluta. Y entonces yo me imagino que estaba allí Pablo intentando explicarles un poquito lo que estamos haciendo ahora, sin mucha expectativa. Daos cuenta también de una cosa, que él estaba explicando eso y estaba explicándole a los corintios oye, pues que mira lo que se tiene que hacer y tal, y estaba poniendo como ejemplo, y los macedonios dijeron que querían ofrendar. O sea, que querían ofrendar para unos vecinos que no conocían mucho y además que eran judíos, que era la iglesia de Jerusalén. O sea, los judíos no querían saber nada de los gentiles. De todo el que no fuese judío, un judío no hablaba con un gentil. Un judío no entraba en la casa de un gentil. O sea que llegó el cristianismo y aquello lo arregló. Pero el trasfondo es que estaban pidiendo una ofrenda para Jerusalén a unos gentiles. Entonces tiene su miga también, ¿vale? Y de repente yo creo que Pablo estaba un poco explicando la importancia de la generosidad de dar cuando ellos dijeron, no, que queremos ofrendar. No, que no va de esto. Sí, dice la palabra que suplicaron. Ellos querían ofrendar, estaban suplicando, dice, dieron por voluntad propia y nos suplicaron tener el privilegio de participar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que había pasado en la iglesia de Macedonia? ¿Qué es lo que Pablo quería que entendiesen en la iglesia de Corinto? Yo creo que lo explica muy bien en el párrafo que dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que pese a la gran prueba de tribulación y pobreza, aún así, su gran gozo produjeron generosidad. Voy a repetir otra vez. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que pese a la gran prueba de tribulación y pobreza, aún así, su gran gozo produjeron generosidad. Y se ve ese proceso entre la gracia de Dios que ellos habían entendido bien, de la que antes nos hablaba Valeria. Dios, danos la capacidad de entender lo que es tu gracia. Eso había producido en ellos un gozo que a su vez provocó la generosidad. La iglesia de Macedonia, que cuando hablamos de la iglesia de Macedonia estamos hablando de la iglesia de Filipo y de Tesalónica, habían entendido bien el Evangelio, las buenas noticias. Se sabían una iglesia no solo salvada, sino en las manos de Dios. Habían entendido y creído, sí, pero creído. No solo en la gracia inmerecida que los salvó en el pasado, sino que habían entendido la gracia inmerecida que les iba a proveer en todos los aspectos futuros de su vida. La gracia no es para ti solamente en el momento en que Dios te salvó. Eso no es toda la gracia. La gracia de Dios tiene que ver con toda tu vida, con tu pasado y también con tu futuro. La gracia de Dios tiene que ver no solamente con que tú nunca vas a poder hacer nada con el pasado, porque nunca te vas a merecer la salvación que Dios te ha dado, sino lo que Dios te va a dar en el futuro tampoco te lo vas a merecer. Es gracia futura. Ellos sabían que en Dios podían confiar pese a que no eran perfectos. Ellos lo sabían. Eso había producido un gozo en su corazón. Pero no solamente eso. No solamente eso. En mi opinión, también habían entendido que es la generosidad, el interruptor que abre el círculo de la bendición de parte de Dios hacia nosotros. ¿Alguien puede decir amén fuerte a eso? Yo lo voy a repetir esto, porque
nosotros hemos venido a aprender en el proceso de nuestra regeneración a colocar las cosas en su sitio. Hermanos, esto es una. No solo eso, también habían entendido que es la generosidad el interruptor que abre el círculo de bendición de parte de Dios hacia nosotros. Dios te bendice. Tú bendices y Dios te vuelve a bendecir. Si ese círculo se rompe, es como ese río que trae vida. Es ese río que atraviesa los montes, llenándolo todo de verde. Y cuando de repente ponemos un dique para acaparar, y hace que de ahí para abajo todo se estropee, que todo empieza a perder vida, que todo empiece a secarse. En Proverbios 11, 24 y 25, me gustaría que te quedases con esa cita. Dice, hay quienes reparten, ponla por favor, sí. Proverbios, capítulo 11, 24 y 25, nos habla de un principio. Sabéis que la palabra de Dios se mueve por principios. Son principios diferentes a los de nuestra sociedad, no son iguales. En nuestra sociedad, el acaparar hace que tengamos más. Pero para los hijos de Dios esto no funciona. Dice en Proverbios capítulo 11, verso 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Amén, amén, amén y amén. Él también será saciado. En Hechos 20, 35 dice que hay más bendición en dar que en recibir. ¿Es diferente? Es diferente que nuestra manera de entender las cosas cuando no conocemos a Dios. Hay cosas que se tienen que abrazar, principios que se tienen que abrazar por la fe. Dios nos dice, hay más bendición. Y cuando Dios habla de bendición, lo está diciendo Dios. Hay más bendición en dar que en recibir, por mucho que nos cueste entender. Mira, me gustaría que también te apuntases esta frase. Dios no cuenta las monedas, ve el corazón. Y busca un corazón agradecido que lleno de gozo da. Da de lo que sabe que recibió para poder dar y así seguir recibiendo, pero para seguir dando. Amén. Hay una diferencia entre el evangelio de la prosperidad. La palabra de Dios nos dice que, como he dicho antes, que es más bienaventurado, que hay más bendición en dar que en recibir. Y el evangelio de la prosperidad lo que dice es que cuando nosotros nos acercamos al Señor somos el centro de la bendición de Dios. Y eso es verdad. ¿Alguien puede decir amén a eso? No es algo merecido. Pero somos el centro de la bendición de Dios para dar, no para acaparar. En el momento en que acaparamos, se rompe el círculo. Voy a volver a repetir esta frase en la que creo profundamente. Dios no cuenta las monedas, ve el corazón y busca un corazón agradecido que lleno de gozo da. Y da de lo que sabe que recibió para poder dar. Y así seguir recibiendo para seguir dando. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Nosotros, como iglesia, la iglesia es un instrumento de Dios. Nosotros, tú y yo, las personas que estamos aquí, otros que no han podido venir, aquellos que hemos entendido a nuestra manera lo que significa la obra de Jesús, su obra por nosotros, los que hemos entendido que nuestros pecados quedaron en
las espaldas de Jesús en aquella cruz. Aquellos que hemos entendido todo eso de lo que hemos hablado al principio, lo que es el reino de los cielos. Desde ese momento, Dios cuenta con nosotros para ser canales de bendición. Y a veces nosotros hemos pensado que somos canales de bendición únicamente en lo espiritual. Pero no es así. No es así. Nosotros somos canales en lo espiritual, pero también en lo material. Más aún. Más aún. De hecho, seguramente será una consecuencia, un fruto que si no está, hace dudar de que hemos entendido a la primera parte. La iglesia, la primera iglesia, es un motivo de eso. A veces pensamos, eso lo reflexionaba en la ducha, sin cantar. Pensaba que cuando hablamos de todas estas cosas, no sé por qué ponemos el escudo de los ricos, una palabra absurda, cuando a veces los más avariciosos somos los pobres, ¿verdad? Que no somos capaces de dar nuestra parte pequeña, cuanto más si tuviésemos más. Eso lo digo por mí. Y cuando pensamos en los ricos, esto es muy ambiguo, esto es muy raro, porque nuestras vidas en el primer siglo serían vidas de multimillonarios. ¿Habéis pensado en eso? No sé cómo será tu vida, pero el nivel de vida que tenemos aquí, entre comillas, los pobres, es mucho más de lo que ellos se podían haber imaginado que algún día alcanzarían. Agua caliente, un piso, cobertura social. Cosas que nosotros damos por normales. Y ellos, en medio de esa escasez, se lanzaron a dar. Los macedonios, cuando les ofrecieron, esta es la nuestra, vamos a activar el interruptor de la generosidad para que se inicie el círculo. ¿Se ha entendido, hermanos? ¿Se ha entendido algo? Jesús es el mayor ejemplo de todo esto siempre. 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 En Efesios capítulo 1, versos 6 y 7, dice Pablo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nosotros hemos sido comprados a un alto precio. Hay alguien que pagó por nosotros cuando no tenía ninguna necesidad. Ese fue Dios. Y pagó no con monedas, sino pagó con lo más preciado que un padre puede tener, entregando a su hijo por gente malvada que no quería saber nada de Dios. Jesús entregó su vida por nosotros, iniciando ese círculo de gracia. Él comenzó ese círculo de gracia para que sorprendidos podamos nosotros continuar, no para poder pagar, porque eso ni lo podremos hacer ni Dios lo espera. Simplemente porque es el ejemplo que queremos seguir. Es lo que hay que hacer, hermanos, para que la bendición pase del cielo a la tierra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias porque a veces nos llevas a esos lugares donde no hay mucha emoción. Esos lugares, Dios mío, donde simplemente hay una palabra tuya que nos enseña principios que pueden cambiar nuestra vida, aunque nosotros no los entendemos muy bien. Gracias esta tarde, Señor, porque tú estás aquí, Dios mío, y porque tú estás aquí, porque tu Espíritu es poderoso para hablar,
que tenemos esperanzas de entender lo que aquí se ha predicado, Dios. Oro, Señor, por cada hombre, por cada mujer de los que forman tu iglesia aquí hoy y de los que están en casa y los que algún día escucharán esta palabra. Dios, muévenos a entender que todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Que todo absolutamente, que no es el 10%, que somos deudores de aquel que nos amó y que el amor de Dios quiere seguir cambiando y restaurando esta tierra, que quiere seguir bendiciendo y devolviendo bien por mal a aquellos que tú amas, Señor. Oro, Dios, para que esta iglesia sea un canal, Dios mío, y que nazca en nosotros la responsabilidad, Dios mío, de querer involucrarnos en tu reino de verdad, Señor, hacernos responsables, Dios mío, de lo que tú nos pides, que es lo que tú quieres. Señor, que abunde, que sobreabunde, Señor, tu gracia en esta provincia de Castellón, Dios. Que a través, Dios mío, de tu iglesia podamos llegar y bendecir en lo espiritual y en lo material, Señor, a las personas que nos rodean, Señor. Sella esto en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.